Hola gente, en este vídeo os voy a mostrar unas pruebas que estuve haciendo para arreglar una pantalla rota. O al menos para mantener las rajas como están y que no sigan creciendo o desprendiéndose. Además, conseguiremos un acabado similar al que tenía antes de romperse la pantalla. Para ello, esto solo valdría si es una raja del cristal de la pantalla y no del LCD, ya que si el interior del panel está dañado, poca magia podremos hacer aquí. Y os preguntaréis, ¿cómo se me ocurrió esto o dónde lo vi? Pues mi primera idea partió de los kits que se venden para reparar las rajas de las lunas de los coches. Estos kits no son más que una especie de pegamento que introduces en la raja de la rotura y luego lijas el exceso consiguiendo que no se vea la raja y que supuestamente aguante la raja de que no siga corriendo por todo el cristal. Entonces se me ocurrió hacer algo parecido, ya que de los móviles que compré en Bad Market, el Samsung S20 Ultra lo cayó un familiar al mes de tenerlo y rajó la pantalla. La pantalla original de este terminal puede rondar los 300 € y realmente todo estaba bien, solo era el cristal rajado. Pero antes de arruinar más el teléfono, decidí probar con un Samsung S7 Edge, que fue su anterior teléfono y ya estaba jubilado. Además, contábamos con unas características similares, puesto que teníamos una raja similar y una pantalla curva. Después de mirar por AliExpress qué tipo de pegamento era el más adecuado para reparar esto, encontré el pegamento UV Loca, o así al menos es como lo encontraréis si queréis probar algo similar. El pegamento Loca, también conocido como pegamento UV, es un adhesivo líquido transparente. Este tipo de pegamento se utiliza en una amplia gama de equipos electrónicos, especialmente con los paneles táctiles que se encuentran en los teléfonos inteligentes actuales. Este líquido pega el panel táctil, o en este caso el digitalizador, a la pantalla LCD. Con lo cual, lo que deberíamos de hacer es retirar el cristal dañado y colocar un nuevo panel táctil. Pero eso no fue lo que hice. Mi idea era cubrir las rajas con el pegamento y no cambiar nada. De esta manera, por un bajo costo, teníamos el teléfono relativamente reparado, conservando todos los componentes originales y no corriendo el riesgo de dañar nada más. Como podéis ver, mi primera idea era poner un poco de pegamento y un plástico haciendo presión sobre el pegamento aplicado, para luego retirarlo, limpiar todo y rezar para que la raja quedara bien. Para esto debería haber usado algún otro pegamento mucho más líquido y duro, ya que este pegamento es como un gel, es bastante espeso y además cuando está seco queda como una silicona, es decir, que no es rígido como puede ser el superglue, con lo cual no es el mejor pegamento para dejar desnudo. Entonces, después de esta prueba fallida, pensé en cómo se aplicaba generalmente este pegamento y en cómo lo podría aplicar yo de una manera parecida. Y claro, la mejor manera era comprar un cristal templado que recubriera la superficie del cristal, con lo cual podríamos poner el pegamento en medio y cubrir las grietas. Así que pedí un cristal para el Samsung S7 Edge y dos para el Samsung S20 Ultra, con la idea de probar primero el S7 como comenté anteriormente. El proceso es muy sencillo. Basta con limpiar correctamente toda la zona donde vayamos a aplicar y colocar el pegamento. Como podréis ver en el vídeo, pues puse demasiado. Tanto pegamento que seguramente podría haber usado este pegamento como para 5 teléfonos. Y es que, en primer lugar, quería estar seguro de que cubría todo por completo. Y en segundo lugar, nunca había usado este material, con lo cual no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esto. Gracias a que usé este teléfono para probar, seguramente no arruinaré el otro. Después de esto, con unas linternas ultravioletas que venían con el pegamento que compré, intenté secar esto. Era tanta cantidad que quizá ni las luces eran suficientes para curar el pegamento. Así que me agencié este aparato que es para hacerse las uñas de gel o algo así. Aquí podéis ver que el pegamento sigue mojado. También podéis ver que hay demasiada separación de la pantalla por el exceso de pegamento. En cuanto a la luz, básicamente es lo mismo que las linternas, pero con más LEDs y enchufado. De esta manera podría dejarlo ahí por más tiempo
para ir curando todas las zonas. Después de una media hora en la maquinita parece que estaba bastante seco. Definitivamente es una solución muy asequible si tenéis este mismo problema. Y este fue el motivo por el cual hice este vídeo, ya que aunque el resultado ha sido un poco chapucero, quería enseñaros cómo podéis renovar vuestro teléfono a este ridículo precio y sin correr ningún riesgo. Además, este pegamento es relativamente fácil de limpiar como habéis visto en el vídeo. También hay disolventes para ello, pero yo he usado el alcohol isopropílico y me ha ido bien. Así que después de esto, creo que lo más complicado sería cómo aplicar el pegamento, que creo que deberíamos aplicarlo en forma de X y una proporción adecuada que la experiencia dará. Yo apliqué demasiado por el temor de que pudieran quedar burbujas, pero realmente, al ser como un gel, creo que podríamos ir haciendo presión donde las burbujas estén hasta sacarlas por una de las esquinas de la pantalla. Bueno, de todas formas, hay muchos vídeos y tutoriales de cómo usar apropiadamente este pegamento. La intención de este vídeo era más bien mostraros esta idea, que me ha parecido una buena opción para no ir por ahí con el móvil hecho pedazos. Por cierto, y os preguntaréis que por qué no hice el vídeo con el Samsung S20 Ultra. Pues el motivo es porque en el tiempo que estuve probando con el Samsung S7, el otro móvil sufrió aún más daños, quedando el LCD y la respuesta táctil comprometidos, haciendo que este tipo de reparación ya no tenga sentido para ese terminal. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.